bien importante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 20, dice la Sagrada Escritura. Amén. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Alabanzas a Jesús. Josafat será la figura, pues, de nuestro tema, el personaje. Hablando de la crisis, cabe señalar que la crisis no siempre conlleva malas consecuencias. Por ejemplo, para la iglesia en este tiempo, esta crisis es favorable en el sentido de que muchas almas creerán con mayor facilidad el Santo Evangelio, porque se dispone. La crisis resultante puede estimular cambios positivos. Un día, un maestro preguntó a los estudiantes chinos: ¿qué es la palabra crisis en su idioma? En respuesta, dijeron que tiene esta palabra que consta de dos símbolos. La palabra crisis consta de dos símbolos en el idioma chino: Wei, Shei, que simboliza peligro y oportunidad. Eso significa la palabra chino, la palabra crisis en el idioma chino. En esto los chinos tienen toda la razón. Sí, la crisis es peligrosa, pero también conduce a la apertura de nuevas oportunidades. Uno ve empresas que tenían un producido y hoy inclusive han crecido y se han fortalecido fabricando tapabocas. Sí, y ya inclusive ya usted va por un centro comercial y usted va a vitrinear y usted va a vitrinear tapabocas. Estamos en el tiempo de los tapabocas. Y entonces ya no miramos a ver, entonces ya este tapabocas no me gustó, ahora voy a buscar otro, porque es que estamos buscando el mejor, pero que me quede bien, que me salga, que me luzca, ¿no? Entonces, esta es probablemente una de las razones por las que muchos chinos tienen tanto éxito en los negocios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ven oportunidades en todos los peligros. Oigan, ven oportunidades. Un hombre de historia con un buen final es Josafat. Así lo defino. Un hombre de historia con un buen final, porque es que, ¿qué sabe usted de Josafat? Lo mejor que yo sé de Josafat, que he escuchado, que me han contado, que he escuchado, que predican, es que él venció los enemigos alabando y glorificando a Dios, cantando alabanzas. Pero ¿quién era Josafat? ¿Quién era Josafat? Solo le diré una cosa y más o menos imagínese el resto. Josafat, el ejército de Josafat era de 1.160.000 hombres. Imagínense quién era Josafat. Entonces no era pues cualquier rey ahí que estuvo por ahí como de suplente de otro. Salió victorioso. Dios lo prosperó. Fue feliz. Su reino se hizo más próspero y pacífico. O sea, en los tiempos de Josafat hubieron tiempos de mucha paz. En 2 Crónicas 20:24 dice: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí
yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. O sea, en ese tiempo, cuando un rey vencía al otro, por derecho era dueño de todo lo que el otro tenía. Y mire, 3 días recogiendo. Mejor dicho, rindió más que el aceite de la viuda aquella. 3 días. Y estamos hablando de 1.160.000 hombres recogiendo. ¿Ah? ¿Cómo era el botín? Y dice en 2 de Crónicas 20:30, y el reino de Judá tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Hermanos, dependemos nosotros de lo que Dios haga con nosotros. Alabanzas a Jesús. El nombre de Dios fue exaltado y glorificado en el reino de Josafat. Nunca, inclusive aunque David se caracteriza por los salmos, no obstante, Josafat en su reino cantaban, e inclusive vencían los enemigos cantando alabanzas, cogían la espada y salían a la batalla, y iban cantando, iban alabando, iban glorificando al Señor, aleluya, porque Dios es digno de todo honor, de toda honra, de toda gloria. Alabanzas a Jesús. Hermano, que tenemos algún problema, pues puede que lo tengamos, pero sobre ese problema tenemos un Dios más grande que el problema. Alabanzas a Jesús. Dice en 2 Crónicas 20:24, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Y qué estrategias utilizó Josafat para sobrevivir a la crisis con tanto éxito? Mire, gloria a Dios. Aprendamos lo que Dios nos quiere enseñar. Después de esto, los moabitas y amonitas, y con ellos parte de la tierra moabita, fueron a la guerra contra Josafat. La guerra es siempre una crisis. O sea, una guerra es una crisis, porque eso trae una cantidad de dificultades. Esta fue una guerra inusual en los tiempos de Josafat. El enemigo y sus aliados formaron un gran ejército que casi rodeó la capital de Jerusalén. 2 de Crónicas 22. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. He aquí están en Hazezón Tamar y es en Gadí. Esto requiere una granación inmediata. Dígame usted que le digan esto, hermano, esto no da tiempo de pensar. O sea, esto no da tiempo para una cita dentro de 8 días. Era necesario tomar decisiones estratégicas. Si estuvieras en el lugar de Josafat, ¿qué harías? ¿Qué harías? El rey Josafat al principio tuvo miedo. Claro que no se va a asustar.
una gran multitud. Segunda de Crónicas 23. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Él tenía miedo. Sí, humanamente tenía miedo. Suele haber poco respeto por los líderes cobardes. Claro, que Josafat tenía miedo. Claro, eso ya no falta el que estaba criticando así, ve, que haya que me qué. Como me pasó a mí por el limonar con una endemoniada que tiraba pata y eso hacía de todo, y mejor dicho, oye, y era con patada de mula, y me pegó una patada tan dura, hermano, Gloria, eso duele mucho. Y entonces lo que llamamos los hermanos, sí ve, está mal espiritualmente el pastor, vea pues, ese demonio, pues, ¿por qué le dio esa patada y qué? Sí, o sea, Josafat, ¿cuánto lo criticarían? Pero el miedo, sin embargo, es una reacción normal en una crisis. ¿A qué humano no le da miedo? No se desanime cuando sienta miedo durante la crisis. Julio César dijo que nadie se vuelve valiente sin experimentar el miedo. Primero hay que tener miedo. El miedo incluso puede ser positivo si nos lleva a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces, el primer mandamiento de Dios, y está allí, dice Jahaziel. Jahaziel era en ese momento un profeta que estaba allí. Y en 2 Crónicas 20, 14 y 15 dice, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no tengáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, esta guerra es de Dios. Esta pandemia es de Dios. Y aunque Dios envíe cosas muy terribles a la humanidad, iglesia, confía. Si le obedeces a Dios y guardas sus mandamientos y lo glorificas, Dios está contigo para guardarte en medio de las grandes calamidades. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? No temas. La expresión no temas se repite 365 veces en la Biblia. Esto es suficiente para situaciones inusuales todos los días. Los creyentes no somos inmunes al miedo. Yo recuerdo cuando fui a echar el primer demonio, un hombre que estaba muy endemoniado a echar a los demonios, que él estaba en una pieza al fondo de la casa y yo llamé a los hermanos a orar aquí al pie de la puerta de la calle, aquí en una banquita que había ahí al pie de la puerta de la calle. Algunos pensarían, vea el hermano qué valiente, se hacía para atajar el demonio para no dejarlo salir. Y no, antes era concha, era para yo salir corriendo para ir derecho, ¿no? Entonces, es inusual el miedo. Pero tenemos un Dios a quien podemos llevar nuestros temores. Dios, tengo miedo. Pero a veces el cristiano dice, Señor, es que a mí no me da miedo. Ay, pobre Jesús, no me da miedo, no me da miedo, no me da miedo. Y tiene miedo. Entonces, si usted le da miedo y no cree que tiene miedo, entonces ¿cómo le va a ayudar el Señor para quitarle el miedo? Hermano, tiene que ser sincero con eso. Yo creo que Josafat fue muy sincero con Dios. Esto nos lleva al primer principio de Josafat en el mensaje, en el momento de la crisis. Primera solución en situaciones de crisis.
buscar la voluntad de Dios. Es la primera solución. Buscar la voluntad de Dios. Aquí está la primera clave del éxito de Josafat en la crisis. Él puso su rostro para buscar a Jehová. Fue lo primero. Oh, pero como un rey con 1.160.000 soldados puso su rostro para buscar la voluntad de Dios. Si con esos soldados era suficiente. Porque los soldados en Israel no eran cualquier soldados, todos eran mercenarios. El ejército de Israel siempre ha sido así, son mercenarios. Hoy el ejército que tiene Israel todavía no lo ha podido derrotar. 2.000 millones de árabes que los asedian todos los días. Son mercenarios, entrenados. Segunda de Crónicas 23 dice: y entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo proclamar ayuno a todo Judá. Esta no fue una búsqueda a medias. Las palabras "volvió su rostro" indican decisión, determinación y un deseo sincero de buscar a Dios. No confiaba en su ejército, aunque era muy grande, porque él sabía que no se puede uno confiar en el hombre. Hay que confiar, espero, en Jehová, el Señor del ejército. Alabanzas a su nombre. El rey Josafat también anunció el ayuno en toda Judea. Esto es otro indicador de profundidad de la crisis, y esta respuesta primaria: buscar a Dios. Este primer principio de superación de la crisis no fue ajeno a Josafat. En primer lugar, era natural para él buscar a Dios al tomar decisiones. Muchas veces hay hermanos y hermanas que toman decisiones sin buscar a Dios. Hermano, para tomar una decisión hay que buscar a Dios. En una visita de estado acá, inclusive en 2 de Crónicas 18:6 dice: pero Josafat dijo en esa visita de estado: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Miren, una visita de estado. ¿Hay algún profeta aquí? Vamos a hablar de un asunto, pero hay un profeta aquí para que le preguntemos a Dios. Esta pregunta muestra que siempre que Josafat tenía que tomar decisiones importantes, se dirigió a Jehová. Alabanzas a Jesús. Josafat sobrevivió victoriosamente a la crisis porque buscó a Dios con sinceridad de corazón. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios es el primero. Fue el principio fundamental de la vida de Josafat, que en todo Dios era el primero. Alabanzas a Jesús. Así que, mis amados hermanos, les deseo muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, y no olvide, la victoria en primera instancia es volver el rostro a Dios, confiar en Él y tomar las decisiones consultando con Él, contando con Él. Porque en el nombre de Jesucristo hay toda autoridad y poder. A su nombre sea la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Una alabanza al Señor. Aleluya. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado
aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. No retenga lo que es de Él, no retengamos la alabanza y la adoración.